hizo carne, su vida nos dio, y hoy meditamos alegres su palabra de amor. Es palabra que está viva, que no muere, se actualiza cada día. Queridos hermanos, hermanas, querida familia, bienvenidos a un encuentro más de nuestro programa de esta familia del Plan de la Palabra. Qué alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes esta oportunidad, agradeciendo a Dios porque nos concede la gracia de reunirnos nuevamente en este mes de junio en que contemplamos el valor de la comunión. Mira que todos participamos del mismo pan, esa invitación que nos hace el Plan Nacional de Pastoral. Queremos unirnos todos en este momento, queremos unirnos todos a Dios para poder meditar su palabra, para poder escuchar su voz y ver cómo nos invita a Él a vivir este valor del mes, este valor de la comunión. Pero para eso, mis queridos hermanos, hermanas, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien dirija, quien coordine, quien ordene todo este momento. Invoquemos todos juntos la presencia de aquel que es quien puede coordinar, quien puede motivar y quien puede guiarnos por el camino verdadero. Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Queremos invocarte en este momento para que tú vengas a acompañarnos, para que vengas a dirigirnos, para que abra nuestras mentes y corazones para poder escuchar, compartir, meditar y hacer vida esta palabra que Dios, que tú, que la Santísima Trinidad, pues nos regalas para poder compartirla, para poder meditarla, para poder hacer la vida. Ven a acompañarnos, ven a llenarnos de tu gracia, ven a llenarnos de tu amor. Danos oídos de escucha y labios de proclamadores. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo. Derrama tu fuego y tu Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias, mis queridos hermanos, hermanas, a Dios que nos regala esta oportunidad, recordando en nuestro último encuentro cómo tuvimos compartiendo este valor de la comunión y viéndolo especialmente en la Sagrada Eucaristía, lo que significa comulgar cuando nosotros nos paramos en esa fila, cuando nos acercamos a Jesús Eucaristía, ese comulgar, ese estar de acuerdo con Dios, lo veíamos en nuestro último encuentro. Y esperamos que pues hayamos vivido este valor, hayamos hecho vida este valor, reconociendo cada vez que íbamos a comulgar qué era lo que realmente estábamos haciendo, comulgando con Dios en nuestras vidas, comulgando con nuestras propias vidas, comulgando con aquel que sabemos que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Hoy, mis queridos hermanos, hermanas, pues vamos a seguir meditando este valor, vamos a seguir fortaleciendo. Y por eso en nuestra cápsula formativa vamos a ver cómo esta comunión que hacemos en Cristo, con Cristo, se extiende. No se queda solo en la misa. Cuando termina la Eucaristía, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con esa comunión? ¿Se queda ahí? ¿Se frena? ¿No trasciende? Pues mis queridos hermanos, hermanas, tengo para decirle que sí trasciende, que ahí no se queda, que va más allá, que la comunión que hemos hecho con Cristo, que ese comulgar en el que hemos entrado con Dios, pues se extiende. ¿Va a dónde? ¿Hacia dónde se dirige? Primero, se convierte esa comunión con Cristo en una comunión conmigo mismo. O sea,
Yo tengo que salir de una Eucaristía reconciliado conmigo, en comunión conmigo, porque estoy consciente y seguro de que Dios me ama tal y cual soy. Y por eso pues yo me responsabilizo conmigo mismo, me acepto, me amo, me reconozco como un verdadero hijo de Dios. Por eso comulgo conmigo. Comulgo conmigo. Esa comunión con Cristo me lleva a una comunión personal. Qué interesante, qué importante pues que nosotros reconozcamos la importancia de esa comunión, esa autorreconciliación. Yo no puedo creer que me estoy reconciliando con Cristo, que estoy entrando en comunión con Cristo, cuando lo primero que no acepto es lo que Cristo ha hecho en mí, lo que Cristo ha hecho de mí. No lo acepto. Entonces, no hay verdadera comunión. No hay verdadera reconciliación. Por eso la comunión con Cristo en la Eucaristía, pues me lleva a una comunión conmigo mismo. Pero no se queda ahí, sino que también me lleva a una comunión con mis hermanos. Cuando al final de la Eucaristía el sacerdote o el diácono dicen, ¿pueden ir en paz? Pues ahí se da esta dimensión de esta comunión conmigo. Debo ir, puedo ir, voy en paz conmigo mismo, pero también voy en paz con mis hermanos. Esta comunión también se extiende a una comunión con mis hermanos. Y por eso salgo de la Eucaristía buscando la reconciliación con quien tenga que hacerlo. Por eso la comunión en la Eucaristía no se limita, no se queda simplemente en una relación con Cristo, sino que va más allá. Esta relación con Cristo se traduce en relación conmigo, en relación con mis hermanos. Y por eso este valor realmente se va a hacer plenamente vida en nosotros en la medida que podamos entrar en esa comunión completa. Comunión con Cristo, comunión conmigo, comunión con mi hermano. Eso es comulgar, mis queridos hermanos, hermanas. Y este mes no puede pasar por alto. Este valor no puede quedarse así, al aire, a la deriva. No. Debemos nosotros vivirlo verdaderamente. Cada Eucaristía debe llevarnos a esta triple reconciliación. Reconciliación con Dios, esta triple comunión. Comunión con Dios, reconciliación, comunión conmigo, reconciliación, comunión con mis hermanos. Así que mis queridos hermanos, hermanas, no nos distraigamos, no nos perdamos, no nos olvidemos de que nuestro llamado es a una reconciliación perfecta. Que este valor, pues que meditamos, que esta cápsula formativa, pues nos motive a que cada día se vea esa amplia dimensión eucarística, esa amplia dimensión de la comunión con Cristo, de la comunión de cada uno de nosotros. Y así, mis queridos hermanos, pues nos preparamos para entrar en esta meditación de la palabra de Dios, esta lección divina, este Cristo que se nos hace presente en su palabra y que en este domingo 13 del tiempo ordinario, en este ciclo B, pues nos va a hablar a través de Marcos, en su capítulo 5, versos del 21 al 43. Un poquito extenso, pero uno de mis textos favoritos. Se lo digo desde ya. Yo he dicho eso muchas veces, pero el problema es que realmente tengo muchos textos muy favoritos que me encanta leerlos, me encanta meditarlos y realmente tengo una experiencia maravillosa con cada uno de estos. Pues vamos nosotros a escuchar esta hermosa historia, esta hermosa narración, este hermoso texto del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se le aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies
y le suplicaba con insistencia: mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que pensaba: si logro tocar aunque sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se levantó, se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y no peque. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta con que tengas fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto, unos que lloraban y otros que daban fuertes gritos. Jesús entró y les dijo: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la niña. Tomó entonces la mano de la niña y le dijo: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de él llenos de estupor. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Él, por su parte, les insistió mucho en que nadie lo supiera. Después les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradecemos, mis queridos hermanos, hermanas, a Dios por esta hermosa palabra que nos regala. Ya les decía, uno de mis textos favoritos. Marcos, en este quinto capítulo, es uno de los pocos textos que entrelaza dos historias diferentes en un solo contexto, en un solo espacio. Se utiliza un solo espacio, un solo texto para unir estas dos historias. Y es hermoso lo que hace Marcos, es hermoso lo que pasa aquí, es hermoso lo que hace Jesús en estos textos. Fíjense que llega al encuentro de Jesús un jefe de sinagoga, o sea, un judío de los grandes, uno de los respetables en el sentido de la fe, en el sentido de la palabra de Dios. Y este no se acerca preguntando si Jesús podía o no podía sanar a su hija. Este se acerca con fe,
diciendo, Señor, solo ponle la mano, ven por favor conmigo y ponle la mano a mi hija, porque yo sé que si tú le pones la mano a mi hija, pues ella quedará sana. Él creía que Jesús la podía sanar. Creía que Jesús la podía sanar. Y por eso va donde Jesús. Pero es interesante lo que sucede después. Jesús no solo la sana. Y es aquí donde Jesús sobrepasa siempre lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros podemos imaginar de Jesús. Siempre nuestras mentes van a quedar limitadas a la capacidad de Dios, a la grandeza, a la fuerza, al amor de Dios. Porque cuando Jairo pensaba que Jesús podía sanar a su hija, él no tenía la confianza de que podía resucitarla, que no es lo mismo. Y por eso los que estaban en su casa, sabiendo que él fue a buscar a Jesús para la salud de la hija, cuando ven lo sucedido, pues dicen, Jairo ha ido de balde, porque no la van a poder sanar, está muerta. Los muertos no se sanan. Pero Jesús escucha y reconoce a un hombre que ha ido ante él con la fe de que él puede sanar. Él tenía fe en el poder de Jesús, en la grandeza de Jesús. Quizá él no podía pensar que Jesús podía llegar más lejos de ahí. Él no lo podía pensar. Él sí creía que Jesús podía sanar. Y por eso, antes de que él perdiera la fe, antes de que su fe pudiese distorsionarse, Jesús le dice, tranquilo, yo voy contigo. Yo voy contigo. Es hermoso lo que Dios hace con nosotros. Nosotros muchas veces nos desesperamos. ¿Cuántas veces pues dejamos de ver en Dios el milagro? Porque a veces entendemos que hay cosas que superan nuestras fuerzas, nuestras capacidades, inclusive nuestra fe. Y pensamos que Dios no va a actuar. Sin embargo, cuando realmente tenemos fe en Dios, el Señor trasciende. Trasciende nuestros pensamientos, trasciende nuestras fuerzas, trasciende todo lo que nosotros podamos confiar, trasciende nuestra fe. Jairo andaba buscando la salud de su hija y se encontró con la salud suya espiritual y con la vida de su hija. Porque Jesús no solo la sanó, Jesús la resucitó, haciéndole ver a Jairo que Jesús no tenía poder solo para sanar, sino también para resucitar. Para resucitar. Y para que vean que no fue un fantasma. Acuérdense que Jesús, ya veíamos cuando estábamos en el tiempo pascual, veíamos cómo Jesús pedía justamente de comer a sus discípulos porque lo estaban confundiendo con un fantasma, para que se dieran cuenta que no era un fantasma, que no era algo que iba a pasar de inmediato. Jesús lo último que le dice es, denle de comer, porque ella está viva de verdad. Ella está viva de verdad. Y fíjense lo interesante de Jesús, cómo la confianza inclusive de Jesús. Jesús hoy se encuentra inclusive con dos burlas. Hoy se encuentra Jesús con dos burlas. En este contexto de Jairo, se encuentra con la burla de los que estaban dando gritos en la casa de Jairo, que cuando Jesús dice que la niña no está muerta, solo duerme, se burlan de Jesús. Entonces Jesús, para evitar el morbo, pues sencillo, los saca a ellos de la casa, se queda solo con Jairo, con su esposa y con sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Y hace el gran milagro, resucita a esta niña. Resucita a esta niña. Y aquí se da una comunión, se da una comunión perfecta con respecto a la idea que Jairo tenía de Jesús. Porque ya Jesús no solo da salud, Jesús da vida, y vida verdadera, vida verdadera. Y es lo que había escuchado también, y aquí viene la segunda burla.
Es lo que había escuchado también Jesús, lo que había escuchado, esta mujer enferma. Había escuchado hablar de Jesús. Ya ella no tenía más nada que hacer. Ya había gastado todo su dinero. Ya había ido a todos los médicos. Ya había buscado todas las formas de poder encontrar la salud y no la había encontrado. Y después de todo lo que había escuchado de Jesús, que había multiplicado panes, que había detenido el agua en el mar, la tormenta, todo esto, dirá yo, pero si Jesús ha hecho eso, ¿qué no podrá hacer con esta pobre enferma? Y esta mujer sí tenía fe en Jesús, porque ella sabía que solo con tocar el manto de Jesús, con solo tocar el manto de Jesús podía ser sanada. Y ella va con esta fe, se acerca, lo toca, atención, no lo roza, no lo aprieta, ella va directamente a tocarle el manto a Jesús para encontrar su salud. Muchos estaban ahí por el morbo, por la bulla, por el escándalo, para ver realmente quién era, o si era alto, si era bajito, si era elegante. Había mucha gente buscando muchísimas cosas diferentes. Ella iba a algo específico, ella iba a tocarle el manto a Jesús para encontrar la salud. Y fíjense la diferencia, porque había mucha gente rozándose con Jesús, oprimiendo a Jesús. Ella lo toca, no es lo mismo. No es lo mismo chocar con Jesús, no es lo mismo oprimir a Jesús que tocar a Jesús. Acercarse a Jesús con fe. Acercarse a Jesús con fe. Y viene la segunda burla. Dicen los mismos discípulos de Jesús, Señor, pero mira cómo la gente te oprime. Y tú preguntas que ¿quién te ha tocado la ropa? ¿En serio? En este tumulto de gente. Jesús sabía de lo que estaba hablando. Por eso Jesús se queda mirando. Porque Él sabía que había pasado algo hermoso. Él sabía que había salido poder de Él. La mujer, descubriendo que sí, que había recibido esta salud, pues lo reconoce. Y le dice, Señor, fui yo. Yo te toqué y he quedado sana. Y el Señor entonces le da ya no solo la salud del cuerpo, para que ustedes vean cómo Jesús trasciende. Señor, es Jesús trascendiendo. Cuando ella ya había recibido la salud del cuerpo, que era lo que le había pedido a Jesús, entonces Jesús le da más. Jairo pide que le sane a la hija, Jesús se la resucita. Esta mujer pide que Jesús sane su cuerpo. ¿Y qué hace Jesús? Le sana el alma. Sana el alma de esta mujer. Vete en paz. Hoy el Señor pues nos invita a nosotros lo mismo. Cada vez que salimos de una Eucaristía, este domingo cuando vayamos a misa, vete en paz, nos va a decir el sacerdote al momento de despedirnos. Mis queridos hermanos, hermanas, como estos dos protagonistas de este relato que hemos escuchado hoy, pues también nosotros pidamos al Espíritu Santo que nos llene de fe para poder creerle a Jesús, para poder confiar en que Jesús no solo me va a dar lo que yo le pido, me va a dar más. Porque Jesús siempre puede más. Jesús siempre me va a dar lo mejor. Que el Señor nos dé su gracia y su amor para que nuestra fe pues nos lleve a confiar siempre en esa gran misericordia, en ese gran poder de Dios. Y así con esta fe, mis queridos hermanos, hermanas, vamos a disponernos a vivir durante esta semana este hermoso valor de la comunión, última semana de este mes de junio, pues para vivir este valor de la comunión. No es que ya vamos a dejar de vivir en comunión, no, al contrario. Esta es la práctica. Recuerden que siempre hemos dicho que esta es la antesala para ese inicio de una vida en valores, de vivir en comunión. Cuán necesario es para cada uno de nosotros. Y por eso, ¿cómo vamos a llevar este valor a la vida? Pues ya lo hemos visto en la cápsula formativa. Comunión con Dios, comulgar
se traduce en comunión conmigo y comunión con mis hermanos. Pues vamos nosotros a ver, por ejemplo, este domingo, cuando salgamos de la Eucaristía, que hayamos comulgado con Cristo, pues vamos a ver en qué medida yo necesito comulgar conmigo. En qué medida necesito comulgar conmigo mismo. Y cuáles son aquellos hermanos con los que yo necesito también reconciliarme. Entrar en comunión. Entrar en esa relación perfecta. Mis queridos hermanos, hermanas, vamos a vivir este hermoso valor de la comunión. Vamos a acercarnos cada vez más a Dios, a nosotros y a nuestros hermanos a través de este valor. Que el Señor me les bendiga siempre. Pueden dejarnos sus comentarios aquí en la caja de comentarios de este canal de YouTube. Y ya saben que estamos con ustedes siempre. Pueden dejar también sus intenciones, sus oraciones, que nosotros pues estaremos orando por ustedes. Estaremos orando por sus familias, por sus comunidades. Mis queridos hermanos, hermanas, gracias por estar con nosotros. Que el Señor me les bendiga y me les acompañe. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Mucha paz, muchas bendiciones. Palabra que está viva, que no muere. Se actualiza cada día. Es palabra